en lo que ya parece un matorral de contradicciones. La crisis desatada por el caso de Manuel Monsalve no para de mostrarnos una seguidilla de decisiones que son erráticas, fallidas, y tristemente nos ha expuesto el cómo la falta de claridad y liderazgo pueden de alguna manera erosionar la confianza en el gobierno. En cualquier administración, bien organizada por lo menos, una denuncia por presunta agresión sexual sería un escándalo de alto impacto, es cierto, pero que se habría manejado de manera institucional. Y este no fue el caso. Y casi todos los días vamos conociendo detalles que inevitablemente levantan sospechas sobre las razones por las cuales esa información no se entregó desde el principio. Ahora se supo que Toá, aparentemente a petición de la PDI, llamó a Monsalve el martes 15 de octubre y le pidió que se fuera al hotel donde la policía estaba realizando diligencias. Esa revelación pone a la ministra en directa contradicción consigo misma, porque previamente había dicho que su primera conversación con Monsalve sobre el tema fue 2 días después, el jueves 17. Esta inconsistencia en sus versiones no solo la deja en una posición incómoda, sino que saca a la luz una confusión que ha sido el sello de esta crisis. Carolina Toá no es una iniciada en política, por el contrario. Es importante recordar quién es, el rol que ha jugado en los últimos años en la política chilena y especialmente en este gobierno. Después del triunfo del rechazo en el primer plebiscito constitucional, Toá fue llamada al gabinete para reemplazar a Isquia Siches en el Ministerio del Interior. Su llegada no fue cualquier cosa, representó el regreso de una figura clave de la antigua Concertación a un gobierno que había sido visto como demasiado de izquierda y que necesitaba moderar su rumbo. Toá no solo trajo la experiencia a un gobierno que erróneamente le había confiado el Ministerio del Interior a alguien totalmente inexperta, como lo era la expresidenta del Colegio Médico, sino que aportó una presencia que fue vista como la consolidación del socialismo democrático dentro de un gobierno que necesitaba estabilidad y también credibilidad. En un contexto de creciente violencia en las calles, también de crisis migratoria, Toá asumió en el Ministerio del Interior con un peso que pocos podían haber manejado con tanta solvencia. No solo buscó posicionarse como una figura de autoridad, sino que también como alguien capaz de hacer frente a desafíos urgentes, el combate a la delincuencia, por cierto, con una larga lista de leyes por tramitar. Y lo consiguió. Su llegada fue recibida con una mezcla de expectativas, había también escepticismo, pero sus primeros pasos parecieron darle la razón a quienes veían en ella una opción firme y también bastante decidida. Y no se puede negar que ha tenido avances reales. Su liderazgo ha permitido que el tema de la seguridad volviera a estar en la primera línea con medidas que hacía años no se veían. Las propias instituciones policiales y militares han valorado su gestión, considerando, por ejemplo, el aumento de recursos, la implementación de un plan de combate al crimen organizado, el narcotráfico, el control de armas. Ha enfrentado también la crisis migratoria, que no nació en este gobierno, recordémoslo, pero que le ha tocado manejar en uno de sus peores momentos. Pero pese a todos estos logros, Toá no ha estado exenta de malos manejos de comunicación que han minado su imagen, como cuando dijo que Chile está mejor que cuando llegamos, frase que puede ser vista como un desacierto en un país donde la percepción de inseguridad y de crisis no ha dejado de crecer. En paralelo, decisiones polémicas como el criterio Toá generaron más incertidumbre que respaldo. Pero como sea, el caso Monsalve fue la prueba de fuego y Toá falló en manejarlo. Desde el inicio, lo que se esperaba de ella era una decisión tajante: apartar al subsecretario del cargo, al menos temporalmente, para preservar la integridad de la investigación y por sobre todo proteger la imagen del gobierno. En lugar de eso, Monsalve continuó en su rol, viajó al sur con recursos fiscales y participó en una sesión del Congreso como si nada estuviera pasando. La imagen de normalidad se mantuvo hasta que el caso apareció en la prensa y reveló el confuso manejo del Ministerio del Interior. Nadie entiende hasta el día de hoy por qué le permitieron que se quedara 2 días sabiendo de la gravedad de la denuncia en su contra y ejerciendo sus funciones como si nada estuviera pasando. Y cuando se fue, le permitieron la cortesía de que dijera, en la solemnidad que te da hablar desde el Palacio de la Moneda, que era inocente. Otro gran error de Toá fue haber permitido el contacto directo entre Monsalve y Boric. Los ministros del Interior están precisamente para proteger al gobernante de turno. Son su chaleco antibalas. Pero en este caso, esa protección simplemente no existió. La conversación entre Monsalve y Boric el martes 15 no solo expuso al presidente a un caso sensible, sino que también lo dejó sin una salida clara, llevándolo a asumir un rol directo en una crisis que, en un escenario ideal, debió haber sido siempre dirigido por la Fiscalía. Esta desorganización dentro del gobierno queda en evidencia también por el papel de la PDI, que tuvo que pedirle a Toá que contactara a Monsalve
para que se fuera al hotel, cuando lo lógico habría sido coordinar directamente con los escoltas del subsecretario, quienes habrían podido actuar sin la necesidad de involucrar a la ministra. Esta falta de procedimientos claros y la improvisación en el manejo del caso dejan esa sensación de que el gobierno no solo está reaccionando tarde, sino que de manera errática y desorganizada. Y el remate de esta cadena de equivocaciones fue esa conferencia de Boric el viernes 18. En lugar de delegar la comunicación y mantener distancia, ¿no? Boric decidió hablar durante casi una hora sobre el caso, sin preparación, sin asesoría adecuada, y sembró más dudas que certezas. Al no aclarar los hechos y al exponer a la ministra Toá a una situación comprometida, dejó a su gobierno en una posición aún más vulnerable. Hoy Toá parece atrapada en su propio relato. ¿Por qué no dijo desde el principio que había hablado con Monsalve el martes 15? Su decisión de avisarle al subsecretario de esas diligencias en su contra parece más una maniobra para protegerlo que un acto de transparencia. Y es muy probable que no haya sido ese su objetivo, sino que efectivamente obedecer a una petición del director de la PDI, pero no haberlo sincerado en su momento levanta sospechas que es justo lo que un caso así de delicado no necesita. La credibilidad de la ministra queda en entredicho y con cada nuevo detalle que sale a la luz, su posición se vuelve más insostenible. Queda esa amarga sensación de que ahora estamos esperando enterarnos de que quizás qué otras cosas tampoco nos han contado. La crisis desatada por el caso Monsalve no es un problema menor. Se trata de uno de esos episodios improbables y traumáticos, por cierto, que golpean con fuerza y sin aviso. Toá quedó arrinconada por un escándalo que crece cada día más y los caminos que le quedan no son precisamente alentadores. Mantenerse en el cargo es arriesgarse a que el caso Monsalve persista como una sombra constante. Cada vez que hable de seguridad, cada vez que hable de política o de lo que sea, el tema Monsalve le va a aparecer, recordando a la opinión pública sus desaciertos en esta gestión. La responsabilidad última recae, sin embargo, en el presidente Boric. Su incapacidad para liberar esta crisis ha puesto en riesgo a su gobierno en un momento donde la estabilidad y el liderazgo firme son más necesarios que nunca. La falta de preparación en su discurso, la exposición innecesaria a través de una conferencia que debió haber sido a lo mucho breve y concisa, y su decisión de involucrarse directamente con Monsalve dejaron en evidencia las falencias en el manejo de crisis que tiene esta administración. Y al poner a Toá en una posición vulnerable, Boric no solo debilitó a su ministra más efectiva, sino que también socavó las posibilidades de que el socialismo democrático, representado por Toá, pueda ser una opción viable para el 2025. Suena duro, pero no por eso menos cierto. La crisis del caso Monsalve dejó muy dañado el prestigio de Toá, poniéndola en una situación que probablemente la invalide como candidata presidencial para el próximo año. Eso si no queda inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 5 años, en caso de que la oposición presente de nuevo una acusación constitucional en su contra. Un tema que vuelve a estar sobre la mesa y en un escenario donde esta vez sí podría tener los votos necesarios. La situación actual deja a Toá en una encrucijada peligrosa. La falta de transparencia en el manejo de esta crisis, sumada a las dudas que la propia ministra ha generado con sus declaraciones contradictorias, podría llevarla a un punto sin retorno. Es evidente que la permanencia de Toá en el cargo es ahora objeto de debate. Este editorial, aclaro, no pretende sugerir siquiera su salida. No le corresponde al periodismo determinar quién debe o no ocupar los cargos de poder. Sin embargo, sí es una obligación de los medios mostrar los puntos críticos de las gestiones políticas. Es imposible desligar esta crisis de la falta de liderazgo en el actual gobierno. No porque no hayan tomado las medidas administrativas que correspondía, porque lo hicieron, sino porque han pasado más de 2 semanas desde que se hizo público el caso y siguen apareciendo a cuentagotas detalles del manejo político que debieron conocerse desde el principio. Y en cambio, abundan preguntas sin respuestas. Y en medio de todo, un presidente que optó por involucrarse personalmente, comprometiendo no solo su imagen, también la de su mejor carta en el gabinete. Boric no solo ha fallado en su dirección, sino que expuso a su brazo derecho a una tormenta que no necesitaba y de paso provocó un quiebre en su equipo político, algo que también podría haber evitado. Este caso ha marcado un antes y un después en la administración Boric, dejando cicatrices que serán difíciles de borrar. Lo que empezó como una crisis puntual, grave, pero puntual, se convirtió en una herida abierta que sangra todos los días y que tiene al gobierno en una posición precaria. La pregunta ya no es solo si Toá logrará sobrevivir a esta crisis, sino si el gobierno será capaz de recuperarse de este golpe.